un tipo de revelación que tuve. No, la verdad es que me está cuadrando todo, me encanta hacer experimentos o recordar lo que me enseñaron en la universidad. Resulta que, bueno, he trabajado en cultivos de rosales en un centro ambiental de la comuna y se me pidieron hacer injertos y poda. ¿Cómo es la poda en la rosa? Bueno, uno siempre corta por encima de la yema en 45 con inclinación al norte, ¿verdad? En un sustrato, nosotros lo trabajamos con arcillo arenoso, con una mezcla de arena, mucha materia orgánica y de 350 ejemplares siempre sacábamos el 90%. Genial, hermoso, hermoso, como hacíamos las estacas de rosa. Eh, pero yo no me especialicé con las plantas herbáceas y me causa mucha curiosidad porque son distintas. Les voy a contar el caso. Recuerden que mi nombre es Jocelyn, soy ingeniera agrónoma y en todas las redes sociales me encuentras como la doctora de plantas, ¿ya? Recuerda suscribirte para enterarte y comentarme, quizás tú tienes esta experiencia o probablemente te parece obvio, lógico o probablemente es una revelación también para ti, ¿ya? Te cuento, resulta que hice una poda hace tiempo de la alita de ángel. ¿Cuándo se hace la poda de la alita de ángel? Que es cuando empieza a botar las hojas. Lo mismo que ocurre con los dólares, que es como una poda de verano. Ya, resulta que yo la corté como se me enseñaron con las rosas y como se hacen con algunos arbustos o en el campo con plantas de tipo, no sé, arándanos, ¿cierto? Que siempre se hacen sobre la yema. Bueno, hice lo mismo, ya, corté sobre la yema. Ahí está la yema, ¿cierto? Y corté. La yema, ¿dónde está la yema? Ahí está la yema y corté. ¿Y te estás fijando que están todas necróticas? Corté sobre la yema. Aquí esta yema se secó incluso. Ahí está la yema, ¿sí? Y corté. Corté, esta. Corté sobre la yema. Ahí está la yema y corté. Hacia el otro lado de la yema. Pero se secaron todas, excepto justamente esta. Y me acuerdo perfecto por qué. Ya, bueno, se pusieron todas necróticas y justamente como 3/4 partes del recorrido del tallo empezó a brotar, ¿cierto? Aquí esta todavía no brota, esta seca la yema. Esta también empezó a brotar, acá está sacando, ¿lo ven? Y se secó hasta 3/4 partes del tallo. Esta también está brotando y se secó 3/4 partes del tallo. Lo bueno es que lo pude controlar con fungicidas, ¿ya? Esto puede haber causado, esto en rosas, por ejemplo, pasa, miren, este no logré controlar, se me hubiera secado por completo, ¿se fijan? Este no lo logré controlar, menos mal que las demás sí. Bueno, esto en rosas, por ejemplo, o en ciertos arbustos o de tipo leñosos o semileñosos, ocurre porque tu tijera estaba infestada, ocurre porque no lo hiciste sobre la yema, o sea, muy pegado a la yema o muy alejado de la yema, ocurre porque el corte fue muy abierto y no le aplicaste pasta de poda, puede ser después de una lluvia, pudieron haber sido muchos contaminantes que ingresaron a ella o en verdad el corte estuvo tan mal hecho que empezó a pudrir y enhuecar por dentro, ¿ya? Pero ¿qué me pasó con esta? Resulta que esta también la corté, ¿se fijan? Pero esta me equivoqué, no lo hice ni siquiera debajo de la yema, sino que o sea, no lo hice por arriba de la yema, sino que lo hice por debajo de la yema. Me equivoqué, succionó acá bastante, bajó, lo corté en recto, además, pero activó las yemas, estas están hojas grandes, no sé, todo se dio muy, muy bien. Empezaron a salir hijuelos nuevos de abajo, perfecto. Y curiosamente, viendo estos, todos llegaban 3/4 del tallo. Y ahí permitió brotar cuando se genera una muerte de célula en la mitad. Entonces, si se hubiera cortado un 45 debajo de la yema, habría todo brotado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy a dejar un poquito allá la planta. Lo que pasa es que tiene mucho sentido porque estas plantas, la mayoría se pueden hacer esqueje. Entonces, si tú quieres esquejar, ¿verdad? Tú tienes que cortar debajo de la yema para que esa yema es la que se desarrolle la raíz, ya sea en un medio de perlita, en un medio de fibra de coco, en un medio de agua. Siempre pensando en esquejar y por debajo de la yema a unos 2 centímetros, porque muy abajo también puedes pudrir. Por eso te decía, no sé, 3/4 del largo del tallo, ¿ya? Entonces,
viendo la poda desde el punto de esquejar, se hace. Viéndolo desde la poda del rosal, se hace. Viéndolo viéndolo desde el punto de vista de podar el rosal, se hace por encima de la yema. Pero viéndolo desde el punto de vista de esquejar del rosal, esa poda que tú hiciste tienes que ir fragmentándola hasta estar por debajo de la yema. No sé si me explico. Lo que pasa es que en ciertos leñosos tú tienes que cortar por obligación sobre la yema. ¿Ya? Esta es la yema y tú cortas así para que ésta se active y brote en las temporadas que vienen para el rosal. Pero si haces un esqueje, tienes que cortar debajo. Pero tampoco puedes hacer eso para la rosa, porque si no matas a la rosa. Lo que ocurre con arándanos o zarzaparrillas. Entonces, en el caso de la poda, en el caso del rosal, como tiene esa técnica, la idea es cortar por arriba de la yema 1 o 2 centímetros, pero luego esa vara, ¿cierto? La vas fragmentando para esquejar, pero siempre yendo por debajo de la yema. Por ejemplo, voy a ocupar este geranio, que no tengo rosas acá, todas fueron podadas, pero por ejemplo, no sé, esta es la rosa, ¿verdad? Y uno corta por arriba, ganchos de 1 metro, ganchos de 50 centímetros. Pero luego tienes que ir dejándolo a 30 centímetros, pero bajo la yema. La poda es sobre la yema y para hacer estacas o esquejes de rosa o de las otras plantas que les mencioné, tiene que ser por debajo de la yema, porque al final es de aquí donde te van a salir las raíces, ¿ya? Entonces, pero en el caso de la begonia no se hace así, me di cuenta, y lo mismo me di cuenta en el lirata. Resulta que te cuento la historia con los gomeros, y ahora ya estoy soltando la mano y me encanta compartir esto contigo. El gomero se le peló abajo, cero hojas. Era una cosa larga de 50 centímetros con 3 hojas. Intentaba hacer inserciones, no había caso, como lo que se hace en los frutales, de romper sobre la yema. Yo dije, ya, me voy a quedar con la parte de arriba, lo voy a esquejar, lo llevo al agua. Se pudrió en el agua, no la cambié nunca, pero fue culpa mía porque no le cambiaba agua, pero corté bajo la yema y se activaron todos. En cambio, por ejemplo, quiero sacar hojas a este tineque, que le entró una enfermedad y empezó a perder todas las hojas, y yo hago el corte con las tijeras, con la navaja, sobre la yema. No, ahora ya entendí, hay que hacerlo debajo de la yema, no sobre, porque ¿cuál es la teoría de esto? Es cortar los conductos, xilema y floema, para que crea que fue cortada, pero el lirata lo corté por debajo de la yema, no por encima de la yema, ¿se fijan? Entonces ahora voy a engañarla haciéndole cortes por debajo de la yema, a unos, ¿cuánto les dije? 3/4. Si aquí está la otra yema, ¿verdad? Por aquí tiene que ser el corte. Y ahí vamos viendo y trabajándolo, pero es porque son herbáceos. Pero también el gomero es semileñoso, ¿ya? Pero hay que estar probando cómo se hace y viendo la opción de que cuando tú podas es como que estuvieras esquejando. Así de simple. Resumámonos todo. En estos tipos de planta, poda como si vas a esquejar. En cambio, en los leñosos, como los arbustos, rosales, ¿verdad? Haz la poda, pero por encima de la yema, si no vas a pudrir. Por eso es importante el método empírico. Chicos, estos son observaciones. ¿Te fijas? Igual coméntame aquí abajo si es que te hace sentido, si es que es obvio, quizás siempre lo has hecho así, o hay excepciones como en ciertas plantas herbáceas o plantas ácidas o semiácidas, ¿ya? Las begonias y los tineques, que son tropicales, son muy paupérrimos en nutrientes y son del trópico, y algunas alitas de ángel y begonias también son tropicales, pero otras son como más de humedad y frío. Me explico, a lo mejor hay ciertas excepciones que yo todavía desconozco, pero sí o sí voy a hacer la prueba y en mi próximo curso voy a ir actualizando y poniendo estos datos. Recordar que este es el curso, las 6 claves para la mantención, donde te enseño de A a la Z cómo cuidar básicamente una planta. Fungicidas, fertilizantes, viste que pude controlar tanto el patógeno por el corte de la alita de ángel, como en el caso del tineque, bueno, apréndelo. Es un material muy básico, muy poderoso, que te enseña de todo. De todo. Y ahí nos podemos especializar ahora en la poda. Ya, chicos, recuerda suscribirte y en todas las redes sociales como la doctora de plantas. Los quiero. Cuídense.